Estamos preparando el Matienzo porque se viene un programa 5 bloques, con todo, con muchísima información. Mirá, vamos a hablar de ganadería con un gran amigo, Belisario Castillo, un tipo que está en la trinchera de la producción, que además está en la parte comercial y que hace poco, lideró un remate con Genómica. Ernesto Krinigan, otro gran amigo que está en la trinchera para hablar de granos desde su corredora. José Luis Estela, climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional, gran amigo de la casa, nos va a hablar de esto. ¿Llegó realmente el Niño y viene con determinada frecuencialidad? Por supuesto vamos a hacer los comentarios finales, esa última columna que tenemos, pero vamos a hablar de economía. Y vamos a hacer un diagnóstico de la economía liberal en la Argentina y si se corrió realmente la línea de cancha mucho más hacia una posición más lógica, más objetiva de la economía. ¿Con quién lo vas a hacer, Richard? Como otro gran amigo de la casa, Aldo Abrán, maestro de las ciencias libertarias argentinas y continentales. ¿Cómo estás, mi amigo? Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Impecable, impecable. Aguantame un minutito porque dale. Hay mucha gente que me dice, che, Richard, yo no lo pude ver en vivo, no estuve en ese momento, ¿cómo lo puedo ver? Bueno, podés entrar al sitio, podés ponerlo en tu pantalla de televisión, podés mirarla desde el celu o podés recibir el newsletter. ¿Cómo? ¿El newsletter? ¿Por qué tengo que hacer con el newsletter? Señor director, le mostramos qué tiene que hacer con el newsletter. Y ahora sí, con mi primer mate va la pregunta del millón a un filósofo de las ciencias económicas postmodernas. ¿Ser libertario es lo mismo que ser liberal? ¿Qué diferencia hay entre los conceptos? ¿O estamos haciendo como la izquierda y estamos buscándole a ver si Marx tenía algo de leninismo, de marxismo, o de maoísmo? ¿Cómo es la cosa? Mira, la verdad es que el liberalismo es muy amplio, ¿no? Es como toda ciencia social. La economía es parte de una ciencia social, la filosofía, todo depende de visiones que en definitiva se tamizan a partir de cada individuo. Casi te podría decir que el liberalismo lo podríamos bajar a cada uno de los liberales. O sea, hay tantas formas de liberalismo como liberales hay, ¿no? Todos pensamos un poco distinto. Es cierto que algunos han avanzado más en esta idea del Estado mínimo y entonces empiezan a aparecer los que son anarcocapitalistas, que también algunos lo ponen en este paraguas del liberalismo, y los libertarios, que en líneas generales son más austríacos, ¿no? Hay toda una parte del liberalismo, no están los liberales clásicos, para definirlo de alguna forma, que están más asociados a lo que lo llaman en la economía el mainstream, a pesar de que el liberalismo es una filosofía mucho más amplia, pero es como que están siguiendo más las formas de hablar, de diálogo que tiene hoy la filosofía y la economía en el mundo. Y después están los libertarios que han conservado cierta forma de ver la economía, que se relaciona con los austríacos, que vienen de la rama del tipo Mises, de Hayek, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que acá lo relevante no son esas diferencias, ¿no? Que son mínimas, sino el hecho de que todos lo que pretendemos es que se respeten las libertades y los derechos del ser humano, de la persona en su integridad, no solamente entre nosotros, que para eso debería existir el Estado, esa es su función principal, que a veces no la cumple, como sucede en la Argentina, sino además, sobre todo, desde el Estado a los ciudadanos, ¿no? Porque los ciudadanos a los que nos gobiernan nosotros le hemos dado a ellos con nuestro voto un inmenso poder y podrían utilizarlo, y pueden utilizarlo, y de hecho en muchos países, y acá también lo usan en contra de los derechos de los propios ciudadanos que le dieron ese poder, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que viene todo esto del liberalismo, claro, ¿no? Para evitar que el Estado nos viole nuestros derechos.
Aldo, acá te hago una pregunta, ¿no? También para ubicarnos todos semánticamente en esto. Está la escuela austríaca, yo siempre digo, ¿no? La escuela austríaca típica, yo diría, es la Universidad del ESEAD, donde vos estuviste, yo estudié, dimos clases, tuvimos todo, ¿no? Yo diría que ahí es donde tenemos esa gran cuna, donde aparece Alberto Venegas Lynch, su padre, el hijo, bueno, ahora Berti, donde muchos de nosotros y de los que están ahí, Juan Carlos Kachanowski, el doctorado honoris causa, Milei, ahí hay un gran think tank, ¿no? De la escuela austríaca. La Fundación Libertad en Rosario, no sé bien, digamos, a qué tipo de escuela pertenece, pero te voy a mencionar otra que es la UCEMA, que siempre fue más caratulada como liberales de la escuela de Chicago. ¿Está? ¿Cómo es desde lo académico eso, si hay grandes diferencias? Y te voy a preguntar otra, dentro de este matiz, dentro de esta, digamos, línea, te aparecen hoy algunos que se mezclan dentro de Milei, ¿no? Porque te aparece Roque Fernández, Carlos Rodríguez, digamos, de la UCEMA, Diana Mondino, de la UCEMA, ¿no? Y en el caso de los dos primeros, exfuncionarios de Menem. Por el otro lado, te aparece un Milei que se junta con ellos, pero además, digamos, está con Alberto Venegas Lynch y ESEADE y la escuela austríaca. Bueno, Fundación Libertad y Progreso, ustedes mismos, con Agustín Echevarne, Emilio Campo, que labura mucho ahí, Martín Krause, gran amigo nuestro, decano en la época que yo hice el doctorado en ESEADE, ¿no? Y vos decís, bueno, y está, ¿cómo juega este fluido de escuelas, universidades y protagonistas? Y te agrego el último, que lo entrevisté el otro día, gran amigo, que fue mi director de tesis, Agustín Monteverde, ¿no? También ahí. ¿Cómo juega para vos todo esto? Mira, yo creo que en algún momento, y esta es una interpretación personal de lo que sucedió, en algún momento el keynesianismo ganó la batalla cultural en lo que hace a las ciencias económicas, sobre todo, ¿no? No tanto en lo que hace a la visión filosófica, ¿no? Y los economistas liberales de golpe se encontraron que había un idioma nuevo para analizar la economía y muchos de estos economistas liberales, como para poder discutir con estos otros que hablaban otro idioma, empezaron a usar ese idioma, ¿no?, para poder discutir con ellos y explicar por qué el liberalismo era mejor que el keynesianismo, el separianismo y otras tantas escuelas que andaban dando vuelta por ahí, ¿no?, el comunismo, como para hablar un mismo idioma, ¿sí? Dentro de eso es lo que yo pondría, por ejemplo, a la escuela de Chicago. Yo estudié en la UCEMA, de hecho hice máster, ¿no? Claro, vos sí, te estudiaste ahí y fuiste profesor titular en ESEADE, ¿no? O sea que hay como un vínculo, ¿no? Muy... Es que somos todos liberales, o sea, nada más que por decirlo de esta forma para que se entienda, estamos los que... Hay parte de los liberales que discuten con la terminología, con el lenguaje del keynesianismo, que fue en su momento el que predominó como lenguaje y como cultura en la economía, para discutirle de igual a igual, ¿no? Y entenderse. Otra parte de la economía lo que hizo es seguir discutiendo con los mismos conceptos, con las mismas bases, ¿no?, de los liberales, que hoy se llaman austríacos, ¿no? Entonces... pero, digamos, no es que hay una diferencia en lo que propone cada una de las partes, ¿no?, qué es lo que está defendiendo cada uno de estas escuelas, sino que por ahí lo hacen en idiomas distintos, pero las bases son las mismas, ¿no? El respeto y el respeto de la libertad del otro. Como para explicarle a mucha gente, porque hoy digamos, la gente de campo sin duda... Es liberal, es libre empresaria, libre mercadista, quiere exportar, quiere tener un gasto público lógico. No le va a esquivar a las cosas que hay que de repente hay que pagar. Digamos, hay un debate incluso en algunos grupos, CONICET sí, CONICET no. Algunos dicen no, CONICET, pero un CONICET lógico. Aerolíneas Argentinas perdiendo guita no la quiere nadie, digamos, porque el tema Tierra del Fuego, abarcarle $1.000 millones o tener empleados públicos a lo loco y no tener caminos rurales. Entonces yo creo que hay un empresariado,
no prebendario. El prebendario sí me parece que le encanta más ese keynesianismo donde ellos aprovechan el diferencial de tipo de cambio, retenciones, dame guita a mí, yo en total contrato gente. Entonces, en medio de todo eso te pregunto, esas sutilezas semánticas, si uno las compara con las sutilezas semánticas que han dividido tanto a la izquierda, ¿no? Que vos ves que hoy prácticamente no existe, ¿pueden derivar a futuro y pensando ya en la parte, digamos, de planificación de una nueva economía en la Argentina, pueden converger en 5 puntos grandes y decir, muchachos, dejemos la literatura de los renglones de Murray Rothbard o de von Mises en la acción humana y vayamos realmente al grano de todo esto? ¿Cómo lo ves desde toda esa fuente conceptual, teórica, a la bajada práctica de lo que necesita el país? Mira, una cosa que te aclaro para que veas cómo realmente cuando uno baja a la realidad de la política y a la realidad de la coyuntura política, ¿no? Además, nos podemos entender, nosotros en realidad venimos trabajando con los equipos económicos de toda la oposición desde mediados del 2021, ¿sí? En algunos casos con mayor proximidad, por ejemplo, con el caso de los equipos económicos que tenía PRO, que por ahí, con alguna parte del radicalismo de la coalición cívica, que está dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? También veníamos trabajando con los que estaban afuera de Juntos por el Cambio, uno de ellos, obviamente La Libertad Avanza, José Luis Espar, Republicanos Unidos, ¿no? O sea, y después ahí te vas dando cuenta que ha habido un cambio en la Argentina que es muy favorable. Es cierto que hubo en otras épocas movimientos como el que vos ves hoy, del que se vayan todos, ¿no? Uh-huh. Como pasó en el 2001. Pero lamentablemente en el 2001, lo que había en ese momento, 2001, 2002, es un error de diagnóstico grosero. Y eso llevó a la gente que en ese ímpetu de que se vayan todos, de cambiar todo, ¿sí?, termináramos con un presidente que era un populista de izquierda, como fue toda la gestión del kirchnerismo, empezando por Néstor Kirchner, siguiendo por Cristina Fernández de Kirchner y por lo que es este gobierno, ¿sí? Pero hoy, si bien hay esta realidad del que se vayan todos, también mucho en el voto, por ejemplo, que tiene Milei, lo que uno nota es que hay un diagnóstico acertado, ¿no? Claro, o sea, claro, que hacia dónde tiene que ir el cambio, ¿no? Hacia mayor institucionalidad, un Estado más chico, y en ese sentido ha habido un corrimiento de de toda la dirigencia política de la oposición hacia esas ideas, ¿no? Los diagnósticos no eran muy diferentes que en coalición cívica. Mirá que te estoy diciendo coalición cívica, que podría ser la centroizquierda de Juntos por el Cambio, que la que pero siempre tenías, fueron republicanos y democráticos, ¿no? Más allá de todo, ¿no? Había una base alberdiana importante, ¿no? Sí, pero en la economía, viste, teníamos unas ciertas diferencias, ¿no? Y sin embargo ahora en términos de diagnóstico no veías esas diferencias, con lo cual hoy claramente se está dando, nosotros hemos trabajado mucho para eso, se está dando que además en lo que hacen a las soluciones, todos hayan trabajado sobre más o menos las mismas bases de un diagnóstico y también de soluciones que por ahí nosotros los ayudamos presentándoles. O sea que todos les han dado, cada uno de los partidos le ha dado una impronta a estas soluciones y obviamente son distintas, pero con una misma base, ¿no? Cosa que antes no pasaba. Y eso está bueno porque quiere decir que hay una mayor cercanía entre todos aquellos, que sea Milei o sea Patricia Bullrich la que llegue a presidente, va a haber una mayor cercanía para lograr consenso sin que las soluciones se diluyan. Ese es el gran problema que uno tiene, ¿no? A veces para lograr consensos que se aprueben, las soluciones se diluyen mucho. Bueno, no, ahora no hay tanta distancia, con lo cual las soluciones, yo creo que van a terminar siendo en cualquiera de los dos casos soluciones efectivas con características particulares que hacen a cada uno, a las improntas de cada una de las personas. Obviamente Milei no es igual a Patricia Bullrich, ¿no? Claro. Tengo una pregunta acá y para cerrar, Aldo, me encantó la nota, me encantó porque
hacerlo con vos, que siempre te dedicaste, sobre todo desde que ustedes, conjunto con Agustín Echevarni y Manuel Solanet y todo ese grupo, armaron la Fundación Libertad y Progreso, que viene laburando hace años en esto y tiene improntas y planes y libros. Acá lo que te pregunto es, ¿cuál de los planes que estás viendo hasta ahora, cuál de los que estás... y acá te pido, llamarlo como técnico, no como director, a lo mejor ejecutivo de Fundación Libertad y Progreso, pero ¿quién te parece más lógico hoy en la bajada a tierra? Melconian, con todo ese think tank de la Fundación Mediterránea, más un montón de economistas que tiene Juntos por el Cambio, ¿no? Porque tiene trayectoria de 4 años más. Milei, con sus ideas, pero sin tener abajo, digamos, o por lo menos aparentemente un equipo, ¿no? Gente que de repente tenga un plan de todo esto. ¿Cómo ves dónde ves más solidez hoy y más factibilidad de gobernar sobre la base de esta economía que vos y yo estamos planteando? Mira, seguramente si me pongo a analizar en detalle las propuestas, terminaría llegando a la conclusión que las propuestas de Milei pueden acercarse mucho más a lo que yo pienso que hay que hacer, excepto por el tema de la dolarización, donde por ello creo que hay una oportunidad para tener un banco central que sea independiente y pueda ser confiable, como tienen los países de alrededor, ¿no? No estamos hablando de nada mágico, ¿no? Si lo puede hacer casi todo el mundo, ¿por qué no lo podemos hacer los argentinos? Bueno, esa es un poco mi reflexión. Entiendo a los dolarizadores que me responderían en este momento, bueno, pero hemos demostrado que somos bastante irresponsables y desde el Banco Central nuestra dirigencia y nuestros gobiernos han aprovechado para estafarnos a más no poder, entonces ¿para qué vas a dejar ese instrumento? Pero uno siempre tiene la esperanza de que se puede madurar como sociedad y ser como los restantes países, y bueno, eso es un poco lo que me moviliza, más en el sentido de tener libertad de moneda, ¿no? Pero por otro lado, más allá de que, excepto por este tema, tengo más coincidencias con lo que son las ideas de Milei, sí. Ahí hay un problema, ahí yo veo que tenemos otro problema, ¿no? Es el tema de la gobernabilidad, ¿no? Claro. Porque en el caso de ganar Patricia Bullrich, todo lo que estábamos hablando hoy, que obviamente tienen por ahí con una base común, pero tienen sus propias improntas de lo que es la centro-izquierda del radicalismo, y de coalición cívica, o sea, de Juntos por el Cambio, claramente se va a alinear a Patricia Bullrich para aprobar las propuestas que ella presenta en el Congreso, porque nadie quiere quedar afuera del paraguas del poder, ¿no es cierto? Y claramente ahí Javier Milei, con sus legisladores, que pueden aportar mayoría en la Cámara de Diputados y casi la mayoría en la Cámara de Senadores, seguramente así va a estar conformada el Parlamento, va a tironear para el lado de más liberalismo, lo cual estaría muy bueno, y las propuestas claramente que van a ser muy buenas y se van a aprobar mucho más fácilmente, ¿no? Todas las reformas que necesitamos que se hagan urgentemente. A mí me cabe lamentablemente ciertas dudas de que esto funciona al revés, o sea, siendo Javier Milei la sumatoria de ambos, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza en el Congreso, van a ser más o menos la misma, pero siendo Javier Milei el presidente, ¿cómo haces para negociar, digamos, con la centroizquierda de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. ¿Cómo haces para sumar esa parte? Probablemente haya que ser una negociación más dura, más larga, haya que flexibilizar muchas más cosas para llegar a los resultados. Y ahí es donde quizás están mis mayores dudas al respecto de esto que vos decís, ¿no? No solamente, en un momento vos me preguntaste, bueno, ¿cómo bajamos el liberalismo? Un plan con protagonistas, ¿viste? Vos necesitas tener un secretario de Hacienda, necesitas tener un secretario de Comercio, de Agricultura. Hoy no hay nadie en Agricultura, por ejemplo, en La Libertad Avanza. No, la verdad es que todavía no conozco a todos los que están trabajando allí adentro, conozco a algunos nada más, que los mencionaste todos vos, además son consejeros académicos de Libertad y Progreso. Quizás he tenido hasta ahora mucho más trato con, no, digamos,
tenemos mucho trato con Javier Milei, pero hemos tenido mucho más trabajo con equipos técnicos de Juntos por el Cambio. Pero eso yo estoy viendo que está cambiando, ¿no? Y está cambiando por esto, ¿no? Porque tenemos muchas más semejanzas en nuestras propuestas y obviamente yo creo que en La Libertad Avanza tienen más facilidad para tomar este trabajo que venimos haciendo desde hace 12 años como base y como forma de llevar a cabo las ideas y las reformas estructurales que son tan urgentes y necesarias en la Argentina, ¿no? Impecable, Aldo, muchísimas gracias. La realidad, un notón que hacía falta buscarle ese entramado desde la economía, pero también desde lo conceptual, desde lo que tiene que ver también con la teoría, ¿no? de libertaria, liberal y un poco todo esto que siempre hablamos de las distintas escuelas. Te mando un abrazo grande para vos y para todo el equipo de Fundación Libertad y Progreso. Un abrazo y que tengan todos un buen día. Gracias. Hasta luego. Aldo Abraham, economista, docente, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. La realidad, una charla espectacular, una charla como para analizar justamente desde lo institucional, desde lo teórico, de lo bajado a tierra, esto que es este corrimiento, ¿no? Y tal vez el título sea, como decía Perón, al final, liberales somos todos.